Filosofía cotidiana, filosofía para ser más valiente. Podcast 20. 22. De la temporada 2. ¿Sabes qué le dijo un 2 a un 0? No. 20 conmigo. Ay, no. Pues estamos en la temporada 2, podcast 20. A ver, ¿cuál es nuestro tema este episodio, Mario? Este episodio 20 es la nostalgia. La nostalgia. Ajá, nostalgia. Hoy vamos a hablar de la nostalgia. Fíjate que lo primero que me llamó la atención es el origen de la palabra. Eso me parece súper interesante porque la palabra en sí tiene que ver con el recuerdo de un dolor. Del dolor, ajá. Así estaba o viendo del yo sufrimiento. también. Que eso significa el nos y el talgia. Sí, fíjate que yo también veía eso y pensaba dolor. Y luego empecé a tratar de recordar las cosas que me producían nostalgia. Y sí hubo en unas donde yo dije... Pero siempre fíjate porque cuando recordás, o sea, la nostalgia como un sentimiento que siempre es recordar algo, siempre vas a recordarlo con cierto pesar, sí, pues, con cierta ya sensación pasó. de, ay Dios, ya no es como Ya antes. fue, ajá. Ajá, y eso es un dolor. Sí. O sea, la nostalgia sí tiene como muy unido esto de sentir un poco de dolor. Con ese recuerdo. Ajá, totalmente. Sí, te digo, como empecé a tratar de hacer memoria, dijiste. Sí me pasó, sí lo experimenté y dije, ha de ser eso. así que es esto. Ajá. ¿Tú te consideras una persona nostálgica? Fíjate que sí me dan nostalgia algunas cosas, pero no creo que viva recordando tanto esas cosas. Creo que hay momentos, ¿verdad? En donde uno como que siente la nostalgia por la situación en que se encuentra y dice, antes no era así, ¿verdad? Antes todo esto era monte. Diría Josema. Pero creo que sí hay nostalgia en mí, por supuesto, pero de eso a que yo viva nostálgica, no. Es que entiendo que hay caracteres nostálgicos. Sí. Y sabes que este país, Guatemala, así como en estudios que se le han hecho y cosas así, es considerado, es un país nostálgico. Ajá, entonces mira. muchas, por ejemplo, esto lo sé por estudios que leí alguna vez, de por qué vienen tantas bandas viejas a Guatemala. Claro. Y tienen éxito. Ajá, y es porque el país en sí dicen que tiene como esta cosa de la nostalgia y es así, la gente escucha la misma música siempre. Es una nostalgia colectiva. Cuesta mucho lo nuevo porque siempre es como tus mismas bandas, tus mismas películas, tus mismas, o sea, siempre es como esa cosa de como antes. Mira, es interesante ahora que mencionas tus mismas bandas, películas, porque tal vez ahí hay nostalgia en mí. Me gusta ver cosas que ya vi, pues. Pero ¿y tú te consideras nostálgico? Yo me considero nostálgico, no, pero cuando me pega duro. Así pues. Ajá, o sea, Te no. bota. Yo voy como, no me bota. Disculpa. No, pero digamos que sí veo hacia adelante, me gustan muchas cosas nuevas, siempre estoy como explorando cosas. Pero de pronto hay elementos que digo, ¡pua! Son como máquinas del tiempo. Que tocas un elemento o algo así y regresas. Y regresas un montón. O sea, regresas y decís, a la gran. Y tengo un amigo del que siempre hablo en este podcast y ya hay gente que me dice, ay, sí, a él sí, ¿verdad? Pero lo siento. Y él ni escucha el podcast, ¿sabes? ¿Quién es tu el amigo? César. El César. Invitémoslo un día, que lo conozca la audiencia. Y con él, por ejemplo, cuando platicamos, a veces nos entra la nostalgia en la plática y llegamos a recordar cosas absurdas, así de tratemos de recordar en qué fecha fue tal cosa. Y llegamos a recordar fechas así de, mira, pues eso tuvo que haber sido entre el 21 y 26 de octubre
del 2002. Ay, no te creo. Sí, sí. Llegamos a cerrar tanto así, a escarbar, que llegamos a detalles de cosas. Y yo, ¿pero cuándo fue eso? Pues, mira, es que eso fue... Y empezamos a ubicar. Y llegamos. Y de repente le digo, bueno, ya, mucha nostalgia, ya fue. Y es que fíjate que eso que decís, o sea, también pensaban que la nostalgia tiene mucho que ver pues con la memoria, con el recuerdo que tengas de lo que tengas. Sí, sí. Por lo tanto, el que puedas recordar y sentir nostalgia tiene que ver también con la vivencia de las experiencias y qué tanto las tenés interiorizadas o no sé cómo se diría, integradas, porque si no, no puede ser tan nostálgico porque no tenés a dónde ir, sí, ¿verdad? no hay pasado. Sí, y es que, bueno, ahorita dijiste algo que me parece bien interesante porque el dolor que dicen que está atado a la nostalgia es un dolor moral. O sea, no es un dolor físico. La idea de la nostalgia de la palabra no se hace referencia a cuando me dolía el diente, sino a un dolor moral, a algo que no decidiste bien o algo. Y yo pienso que en general la nostalgia siempre nos pega en una idea que siento yo es falsa, y es que todo tiempo pasado fue mejor. Porque digamos que esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor es lo que genera cuando éramos así, sí, o cuando vivíamos ahí, o cuando andábamos juntos. Todo eso da la sensación de que antes fue mejor. Pero pienso que es como la subjetividad del presente. Quizás estás viviendo una época que no te gusta tanto. Sí. Y entonces te da la sensación de que antes, no es que antes era más bonito, ¿verdad? Ajá. Pero siento que es un poco mentira, porque lo estás recordando desde la emocionalidad. Claro. Y el pasado tiene un encanto, ¿eh? Sí, y es lo que decís, bueno, porque me decías, ¿sos nostálgica? Pues tú creo que no, aunque hay nostalgia en mí. Claro, cuando algo pasa y entonces, así el suspiro que te echaste al principio, así uno... es que antes cuando uno no sabía estas cosas, ¿verdad? Uno era más feliz. Pero hoy digo, bueno, el saberlas también te da otras experiencias, ¿verdad? Otras cosas que hacer, pero sí, fíjate, te lo iba a refutar, pero ahorita que lo decís así, sí, porque usualmente eso, yo pensaba específicamente en mi infancia, digamos, yo tengo como nostalgia de cuando yo salía con mis amigos en la colonia y digamos que mi familia era una cosa ideal, digamos, para mí, que eventualmente cuando uno va creciendo, uno va madurando y entendiendo otras cosas, te cae la realidad, ¿verdad? Y decís, no era como yo pensaba, ¿verdad? Siempre fue así, lo que pasa es que lo veía de otra forma, pero sí hay un dolor en eso y en el caer en realidades más, voy a decir, adultas. Podría ser. Porque pero pienso que son como cuando te recordás muy nostálgico, que siempre es esta sensación del pasado, que fue mejor. También me da la sensación de que la nostalgia también es un poco de extrañar, porque somos humanos y extrañamos cosas, pero que nos falta también objetividad. Sí. Eventualmente, hace poco tuve una experiencia de conocer a una persona mayor de edad. Yo creo que tiene 97, algo así. Y platiqué con esta persona y la persona todavía como que platica y cuenta cosas. Y entonces me contó un par de cosas y yo, ¡hala! ¡Qué increíble! ¡Qué chilero! Y como esa persona vivió en otros lugares así rarísimos, yo le preguntaba, ¿y cómo vivió en las Amazonas? Imagínate. Entonces me decía, sí, que las Amazonas. Me contó cosas. Y bueno, terminé de platicar y después conocí a los hijos y a los nietos después. Y yo como para sacar un tema les dije, pero qué increíble esta persona, ¿verdad? Y me decían, porque no la conociste. ¿What? ¿Qué? A mí me parece, o sea, todo lo que me contó me llenó de nostalgia, yo ni lo viví, pero la forma en que él me lo contó y esto me generó como... qué increíble ha de haber sido ese pasado! Y esa persona me dijo, es que tú no viviste con esta persona, no sabes realmente cómo era. Te está contando desde su visión. Entonces, cuando ya estábamos hablando de, hablemos de la nostalgia, pensé mucho en esta historia porque dije, sí, siempre pasa que cuando recordamos cosas desde la nostalgia, que siempre vamos a recordar porque no somos robots,
y vamos a tener un sentimiento, también hay mucha subjetividad en ese recuerdo. Está tu sazón. Ajá, y recordás así como de, es que cuando éramos niños salíamos a jugar y era tan divertido. Pero no siempre fue, ¿verdad? Y hubo peleas igual, y hubo momentos feos, o sea, como la vida. Claro. Y es cierto, fíjate, porque pues sí, a veces uno, lo que decís, uno tiene nostalgias colectivas, con los hermanos, por ejemplo, pero yo a veces he hablado con mis hermanos de cosas. Para empezar, cosas que a veces yo ni me recuerdo y mi hermana tiene una gran nostalgia por esa situación, u otras en donde mi hermano dice, no, para mí no fue así, ¿verdad? Ajá. Y uno dice, no, y todavía nosotros así como, ¿cómo vas a creer que no? Pues para él no fue así, ¿verdad? Entonces, claro, hay un montón de nuestra perspectiva ante esas experiencias. A la gran, ¿y qué? ¿Qué será eso? O sea, me parece interesante que vivimos la misma experiencia, pues si hay alguien que la ve completamente diferente, negativa, por decirlo así, y uno no lo ve. Y a veces también pienso que hay falta de atención a otras cosas, tal vez, pues, porque el otro sí vio esas otras cosas, ¿verdad? Sí, y yo creo que ahí, digamos, entra como la línea que hay que marcar, ¿verdad? Es indispensable para vivir en el presente y el futuro recordar. Claro. La memoria es importantísima. Recordar es lo que te permite aprender y todo esto, ¿verdad? Pero cuando entra la nostalgia, ya es una memoria subjetiva. ¿Sí? Ya no es una memoria que registra las cosas tal cual fueron, sino que empieza a registrar el pasado como algo que fue increíble, como algo como muy bonito, como ver una foto del barrio donde creciste y decís, mira qué lindo donde vivimos nosotros, y esa época, pero todo eso es subjetivo, súper subjetivo. En el momento en que lo viviste es muy probable que no sentías lo que estás diciendo ahora que sentías, ¿verdad? Claro. Pero ahí hay mucha subjetividad. La parte objetiva, la memoria como tal sería, bueno, sí, yo viví ahí de tal fecha a tal fecha. Uh-huh. La parte subjetiva fueron hermosos años. Sí, y fíjate que me parece bien interesante también eso que decís, que cuando uno lo está viviendo, pues no es como que digas, esto me va a producir nostalgia. Te produce nostalgia cuando cambia el tiempo. Sí. Porque en ese momento no lo sabes, pero luego es justo lo que te decía. Yo pensaba en una casa donde vivimos, donde yo decía, ay, qué felices que éramos, ¿verdad? Y luego nos mudamos a otra, en la misma colonia, por cierto. Y yo me recuerdo puntualmente cómo todo fue distinto cuando nos pasamos a esta casa. Claro, mi conciencia era otra, pues yo era más grande. Y entonces, claro que añoraba la ignorancia, fíjate, añoraba esa ignorancia que no me permitía ver la verdadera realidad, digamos, de algunas cosas. Y sí, entonces por eso decía yo, de veras que sí duele recordarse de algunas cosas, pues, porque claro, como decís, era mejor antes de que yo le empezara a dar luz a algunas cosas, ¿verdad? Sí, porque cuando ya entra la objetividad es la objetividad. Y pienso que hay personas que pueden quedar atrapadas por la nostalgia. O sea, que podríamos quedar atrapados en una nostalgia de que ya está bañada como entre fantasía y realidad. Uh-huh. Ya es una cosa ahí entre, no hombre, no era tan hermoso como lo estás describiendo, pero uno lo romantiza todo. Sí. Y dice, cuando éramos niños y jugábamos a la pelota. Sí, qué hermosos momentos, todo súper romántico, pero no era tan bonito, ¿verdad? Y uno, si pudieras como regresar en el tiempo, mirarías y dirías, no hombre, no, está bien, no es la gran cosa, ya, supérenlo. Pero sí genera esta cosa, la nostalgia es un producto que se ha explotado mucho y vuelven las modas, ¿verdad? Así como, vino, no sé, Jurassic Park 6 y un primo me dijo, ¿te acordás cuando vimos la 1? No, pero a ver, voy a recordar. Sí, vamos a ver la 6 juntos. Para recordar eso. No, ya no quiero ver dinosaurios, ya fue para mí, ya fue. Tú. Ajá. Pero es eso, la nostalgia se ha convertido en un producto que se comercializa, que de repente salen cosas que decís, yo tenía esos cuando era niño. Sí, el Atari de un amigo, como que, mira, el Atari como cuando éramos niños y ya no somos niños, ¿verdad? Sí.
Pero es un producto que se queda ahí porque se junta como con una subjetividad. Dicen que nosotros llenamos los espacios de la memoria. Ajá. Y que los solemos llenar con emociones un poco falsas a veces. Y entonces los vacíos los llenamos con cosas súper bonitas. Y ahí se genera una cosa ahí medio rara. Y eso que decís, cabrón, me parece bien, pues interesante esto de la parte fantasiosa, ¿verdad? Porque claro, no te vas a recordar al pie de la letra cómo fue todo, la mente completa y llena de esos vacíos. Y yo me recuerdo que mi abuelito, que él ya murió, él vivía así como en el campo y todo, entonces siempre tenía como aventuras, ya sabes, que nos contaba. Y me recuerdo que alguna vez a los nietos nos contó de una vez que él se peleó con un tiburón. Y entonces, mira, yo ni me recuerdo bien la historia, pero me acuerdo que una vez mi hermana recordó eso y mis tíos le dicen, ¿cómo vas a creer que peleó con un tiburón? Entonces cuentan la historia realmente, no era un tiburón, parece que sí era como un pescado muy grande, pues, pero... Y nada que ver, ¿verdad? Entonces se rompe ahí como que todo eso. Ajá. Pero claro, o sea, él seguro... Y yo te juro que él la contaba como que fue, como que en serio peleó con un tiburón. Porque llega a ser tanta la nostalgia que llegas a creértela. Sí, llegas a creer que pasó y que era todo muy bonito. Y yo pienso, o sea, estuve pensando mucho sobre esto de la nostalgia y creo que no se puede erradicar. Ujú. ¿Sí? Pienso que es humano extrañar con dolor o sentir un dolor sobre el pasado o fantasear sobre el que hubiera sido si no hubiera cambiado cierta cosa, que hubiera sido si siguiéramos siendo esos niños o si era yo en ese trabajo, o si, la gran, es que eran tan buenas épocas, ¿verdad? Tan buenos tiempos. Creo que es humano como generar ese tipo de cosas pero el problema es vivir unido a ese pasado, Pues. o sea, vivir en ese pasado en donde, bueno, ya cambiaba, no, es que así ha sido siempre. Ajá. Ahí No lo creo, superás. sí, porque ahí creo que te atás y ya no somos. Hace también con mi amigo César que recordábamos una época de nuestras vidas, cuando éramos jóvenes bellos y sin haber amado. Esas épocas, ¿verdad? Y entonces yo le digo, a la gran, qué brutos que éramos. Brutos no, me dice, éramos ilusos. Éramos inocentes. Inocentes, Ajá. sí. Entonces yo le digo, mira, no le pongas una palabra romántica. Digamos lo que éramos, ¿verdad? Éramos unos ignorantes y por eso pensábamos así. Claro. Y me dice, sí, pero suena muy feo. Cuando uno cuenta las historias, la contás como, yo no tenía la sabiduría que hoy tengo. Por no decir, no sabía que estaba sucediendo. Como que de alguna manera, esta cosa de contar la historia, la romantiza más si la contás desde la nostalgia. O sea, no es lo mismo que tu abuelo cuente y diga, yo me peleé con un tiburón, que hace que todos los niños estén, ¿qué? Ajá. A que diga, una vez vi un pescado grande y casi me mordía y le pegué. Ajá. Sí, no está tan chilera la historia, Claro. ¿verdad? Sí necesita ese elemento fantasioso. El sabor que te y eso creo que va unido a la nostalgia. Y mira, bueno, porque pensando pues en la etimología de la palabra, ¿verdad? Recordar con dolor, decimos. Ajá, o con un sufrimiento O con ahí sufrimiento moral. Porque bueno, podemos relacionar la nostalgia con esos recuerdos que eran mejores antes, pero hay algunos recuerdos dolorosos que no eran mejores que hoy. Sin embargo, sí hay una nostalgia ahí de esa persona que fuiste y que hubieras podido no ser, digamos. Pero ahí entra la fantasía. Bueno, me preguntas eso, ¿es eso nostalgia? Sí, porque entiendo, eso es lo que logré como entender al final, que toda la nostalgia está unida a sentir un dolor hacia el pasado. Y este dolor puede ser, sí, un dolor real, como cuando te caíste y cómo sufrí en ese momento. Ajá. O puede ser ya no lo tengo, porque eso es un vacío, que también es otro tipo de dolor. Claro. Lo que sucede es que en el dolor hay un rango muy grande. O sea, el dolor como tal tiene un rango que uno ni se imagina ¿De hasta dónde? De hasta dónde, porque dolor es que alguien te deje plantado, como dolor es que te quiten un diente. ¿Me Sí, pues, cachas? Solo sí. que es que el rango es muy grande entre todos esos. Son dolores al final de Claro. cuentas. Y sí hay una nostalgia. Pienso que cuando uno ya lo cuenta sin apegarse a eso,
ahí creo que ya como que se superó. Va. Y si no lo contás, pero lo recordás, sentís, ahí estás atado, ahí todavía está ahí. Ajá, ahí habría que contarlo. Es una amiga que le voy a decir, fíjate. habría que contarlo porque hay que, digamos, bien curioso que cuando vas recordando, esto lo escuché en una conferencia alguna vez que fui sobre un periodo histórico de aquí de la historia de Guatemala. Fui a una conferencia sobre un periodo histórico y quien hizo la introducción dijo, bueno, en este momento vamos a iluminar una parte de la historia para poder enlazar ciertos momentos. Ajá. Entonces me gustó mucho la imagen que usó porque, claro, recordar objetivamente es iluminar un momento. No dejar el vacío ahí. Ajá, digamos, no está en oscuridad. Sino el paso que hubo a otra cosa. Entonces pienso que cuando tú piensas en cosas nostálgicas, cinematográficamente hasta es blanco y negro, o sepia, o así. Y así en mudo, no dicen nada, solo son miradas. O tiene así como desgaste la cinta, así como en las películas, como cuando recordaron y qué bonito ese tiempo, porque no está bien iluminado. Porque no está del todo concreto, tiene esta idea de que no tiene la realidad que es. Y entonces uno la colorea. La coloreas o le quitas color para que se vea más bonito, como más tierno. Para que no dela tanto. Ajá, pero al final la idea de ir adquiriendo conciencia es poder ver eso hacia atrás y decir, ay sí. Como esto también que dialogaba con alguien que me contaba sobre su divorcio, ¿verdad? Y me decía, pero me dice, pues yo cómo sufrí esa vez. Y se me empieza a matar de la risa y le digo, pero ¿sufriste o no? Sí, pues sí. Me recuerdo, me dice que escribía cosas y veía cómo las lágrimas le caían y me dice, ay no, ya pues todo eso así, ya sabes, me dice, de esas cosas que uno hace solo para acrecentar el dolor. Claro. Y me gustó mucho que me lo dijera porque le digo, pues sí, ¿verdad? Uno debería de poder regresar al dolor sin el dolor. Sí, poder volver a él ya sin el dolor, sí, regresar a ese momento, ver el objetivo y decir, a la que golpe el que me diva. No, lo que dijiste, qué tontos que éramos. Sí, y ya, y seguís, pero si tú regresas y te quedas pensando que en ese momento y llorando otra mi vez. vida cambió, a la gran, hombre, todavía estás ahí, todavía estás en ese momento. Ya. Sí, porque te digo, pensaba, generalmente yo relacionaba la nostalgia pues con recuerdos bellos o lindos, ¿verdad? Cosas que uno quiere recordar. Pero cuando veía eso, que está conectado con el dolor, decía, pues hay cosas que uno... Y entonces por eso te decía, hice el ejercicio de decir, sí duele recordar cosas bonitas, pero también las que no fueron bonitas. Sí. Yo hice ahorita pero lo que te digo, esas no las cuenta uno, no, pues, esas dicen, no, qué pena, eso que nadie pero hay que alguna vez en este podcast vamos a hacer la sección confesiones del pasado. No, pero yo hice el ejercicio, por algunas circunstancias de gente que me conoce, que me decían, a la gran, pero es que vos recordás cosas así absurdas. Ajá, y vas a recordar. Entonces yo vine y dije, voy a tratar de encontrar un recuerdo nostálgico. Y encontré uno, ¿verdad? Así, súper random. Yo tenía como 12, 13 años y había una canción sonando en algún lugar. Y yo llegué a este lugar y vi a ciertas personas y platiqué con las personas y me generó nostalgia. Y entonces yo vengo y puse la canción. Así, tal canción, ni te voy a decir cuál, nunca. Ya te iba a preguntar yo, pero en nuestra sección de que vamos a revelar, ahí nos vas a contar. Y entonces la escucho y digo, no es que la canción en sí es nostálgica. ¿Qué canción es? La canción está creada para sentir esa nostalgia. Y entonces pensé, sí hay música que te coloca en ese mood de la nostalgia. En esa sensación de ser nostálgico. Entonces pensé y dije, no, ya ni la escucho, pues, o sea, la escucharía solo para ser nostálgico y estaría bien un rato, pero no podría vivir ya ahí, yo ya no soy así, ya ha pasado ese tiempo,
Por suerte ha pasado ese tiempo, por suerte ya no soy así. Sí, y sabes eso que decís porque, claro, hay música que está hecha para eso. Incluso hay una película, creo que se llama Vivir dos veces, una cosa así. La verdad es que la película no es muy buena. O sea, digamos que la historia tenía un buen punto, pero pues, en fin. Pero a mí me gusta mucho la música que ponen en la película y es música instrumental. Pero hay una escena donde él recuerda algo porque el señor ya estaba viejito, entonces ya no se recordaba y resulta que en una de esas se recuerda, donde suena esa pieza. Y yo siempre que la escucho, porque la tengo en una mi playlist, me recuerdo de esa escena y te digo, la película no es muy buena, pero me da nostalgia recordarme de la escena, ni siquiera tiene que ver conmigo, ¿me entendés? De la escena de la película. Ni siquiera es tuya. Ajá. Ni siquiera recuerdo mío. Ni pasó nada cuando vi la película, solo es la escena en sí que decís, qué poder que tienen también para lo que decís, que vivamos en esa sociedad nostálgica y como uno se la crea también. Pero pues. es que es eso, es un sentimiento humano. Todos tenemos nostalgia por algo. No creo que exista un ser Sí. humano que no extrañe ciertas cosas y que al extrañar eso no le provoque un cierto dolor. A todos nos pasa eso, un sabor, un olor, una canción, una situación, y te transporta y decís, a la gran este pasado que fue. Yo no sé, ¿será que existen? Contesten en los comentarios. O sea, Si vamos a existe. poner aquí una. Ajá, no. No. Pero no sé si existe alguien que no sienta nada hacia ese pasado. Pienso que es de todos. Yo no creo que la No menos nostalgia que sea un psicópata o algo así. pues. ajá, o una cosa así bien turbia, pero no creo que la nostalgia esté mal. O sea, Claro. sentir nostalgia creo que es como sentir tristeza, que a veces sentís tristeza o a veces sentís alegría. Son como sentimientos humanos. Creo que el problema viene cuando te metes en esa nostalgia, Sí. cuando ya no salís, porque no se puede aprender de lo que, si no es del presente, Ahí metido en el dolor. de la experiencia que estás viviendo ahorita. Eso te podría servir como para reflexionar, que según yo lo hago con mi amigo, que reflexionamos sobre el pasado y decimos, vos, pero ahí, ¿por qué hicimos eso? No sé, así, ignorantes, eso no debería haberse hecho, sí. ¿Sabes qué hubiéramos hecho? Sí, pero ya no podemos hacerlo. Estamos aquí, ahora Claro. nos toca tomar decisiones aquí, hoy, ahora. Y es un poco lo que que decías de esta conferencia que fuiste, que es darle luz a las cosas, porque por ejemplo ahorita pensaba en mi trabajo, digamos que yo trabajo con gente que tiene dolor en el cuerpo, pero hay, digamos que saben que tienen dolor, pero no quieren sentir dolor para que pase el dolor. ¿Cómo te lo explico? Digamos que alguien que tiene la pierna doblada y hay que estirársela de plano porque en algún momento hay que hacerlo. No quieren que nunca estirarla porque le duele, pero si no la estiras, nunca se te va a quitar el dolor, digamos. Ajá. Pero a veces nos gusta ese saber que duele, pero no atravesarlo, por decirlo así, para que llegues al otro lado y digas eso que decís, sí, esto había que hacer para salir de ahí. Y entonces creo que ahí ya puede ser nostalgia porque puedes regresar a la realidad, digamos. Porque si no es depresión, pues que estés sí, ahí. pero o sea, si te pones a pensar, hay personas que tú entras a la sala y la sala está llena de fotos de cuando eran niños y el mantelito que cosió la nena cuando estaba en sexto primaria. Que cosió la abuelita para la nena. Y todo está como cargado de un pasado, ¿sí? Pero este pasado es subjetivo, no es histórico. Sí, es subjetivo. Esa es la diferencia entre ser objetivo y no. Cuando es objetivo es historia. Y aún la historia no es objetiva. Entonces la nostalgia, ese es su gran problema de la nostalgia, es que tiene una carga emocional muy grande subjetiva. Lo que tú decís, la misma situación no es tan bonita para todos. ¿Sí? Claro. Nosotros somos un montón de primos y mis hermanos y así, con una hermana hace un tiempo platicando sobre una situación de cuando éramos niños. La forma en que mi hermana la cuenta es tan divertido porque ya es desde la visión de un adulto que dice, a la gran, pero ¿por qué? Pero yo le escuché esa misma historia a una prima y ella la contó como, ay, y todos éramos tan felices. Y yo digo, no, sí, pues, ¿cómo descubro la verdad? Si tuviera que, Claro. si yo fuera un observador que no conoce la situación y tengo que descubrir la verdad, tendría que escuchar la versión nostálgica y tendría que escuchar la versión objetiva y de ambas decir, bueno,
¿qué valor le saco a esto? La nostalgia me podría enseñar que tuvo una carga emocional, pero el objetivo me va a narrar el evento como tal. Entonces, no podemos quitar la nostalgia. Pero lo que sí podemos hacer es no ser adictos a la nostalgia, no andar buscando la nostalgia, ajá, porque te digo, hay gente que dice, no hombre, vamos a escuchar esto porque así recordamos cuando estábamos en el bachillerato. Está bien, va, hacerlo, no sé, una noche en el año, qué divertido. Se juntaron 20 años después de graduarse. Sí, está divertido, muéstrense fotos, está bueno. Pero vivir así. Claro. Ya fue. Sí, y sabes ahorita que decís eso, porque yo acabo de ver una amiga, pues ya en redes, ¿verdad? Que uno sube sus cosas y todo. Ella fue, creo que a una boda de alguien. Y los que amenizaron la boda eran un grupo guatemalteco súper famoso en nuestra época de adolescencia. Y estaban, pues obviamente todas contemporáneas, cantaban las canciones y todo. Y yo pensé, a la gran, qué decadencia ese grupo, ya no la había ido hace tanto tiempo. Pero como vi todas las historias, decía, qué alegre que se la están pasando. Y después me recordé yo de, sí, ¿verdad? Cuando íbamos a los conciertos de ese grupo. Ajá, la pura nostalgia, pues, ¿verdad? De traer algo ahí. Pero como decís, de vez en cuando, pues, no es de que te vas a poner a oír todas las canciones para recordar lo que dijiste. Todo tiempo pasado fue mejor. No, ¿verdad? Eso es mentira. El tiempo presente es el mejor. Y me encanta porque es cierto. O sea, ahorita que lo dijiste, yo te dije, te lo iba a refutar. Pero es cierto, no fue mejor si en el momento no pensábamos que era el momento de nuestra vida. Lo pensamos hasta que cambió la vida y dijiste, ¿qué hora mejor? Pero antes no lo sabías. Ajá, y luego esto va a ser mejor que otra cosa y quién sabe, o sea, todo cambia, pues, no. Sí. Y es que, si te pones a pensar, pensemos en términos nostálgicos. ¿Deberías de vivir con más fuerza el presente? Si lo vas a recordar en el futuro con nostalgia. Imagínate. Ajá, porque entonces dentro de 20 años vamos a recordar los tres. Así, en una de esas de 20 años después, en la ya los tres así 10. Viejitos y todo. Se recuerdan cuando grabamos el episodio 20 de la segunda temporada. Qué bonitas esas épocas, ¿verdad? Pero estamos en el episodio 20 de esa temporada. Este es el momento para vivir, digamos, vivís ahorita. El único momento donde tenés como para aprender, para perdonar, para experimentar cosas, es ahorita. Uh-huh. Después, pensarlo en el pasado de, cuando éramos jóvenes. Sí, porque qué triste que recuerdes con nostalgia eso, que ya no va a volver. Y que te estés lamentando lo de ahorita, pues. Sí, ya fue. ¿Qué es en dónde estás? Ajá, ya fue. Entonces pienso que es imposible deshacerse de la nostalgia. Todos tenemos algo ahí que nos activa esas máquinas del tiempo, ¿verdad? Sí. Lugares, sabores, gente, uh-huh. Gente que no cambia, ¿verdad? Y que de repente es como, la gran no cambia y ¡plum! La nostalgia. Te vas hacia atrás, así en el tiempo y te volvés a recordar y así. La música. La música es súper fuerte en eso. No podemos quitarla. Está ahí películas que viste y volvés a ver. Pero también tienes que tener cuidado con no caer en la trampa de la nostalgia. En esto de recordarte de, y yo era tan feliz. Bueno, qué bueno, ya fue. Ahora tenés que vivir ahorita. Claro. Y ahorita es el único que tenés. Ajá. Está bien, valora tus recuerdos. Basta, bueno, ponerle subjetividad. Bueno, está bueno, pues será súper lindo, sí, lo que querrás. Pero ya fue. Sí, ya pasó. Ya pasó. Te toca ahorita. Uh-huh. Sí, este es el momento. La semana pasada, hace 1 o 2 semanas, salió un disco de alguien, de una banda. Uh-huh. Y lo estábamos escuchando con una amiga y me decía, yo siento que ahora tienen como más el ritmo así que antes. Y yo le decía, pero es que antes era como más chilero. Y tú porque sos nostálgico. Y pensé, mira. Pues sí, es cierto, no puedo esperar que todo el mundo haga lo mismo siempre. Si la cosa es cambiar. Sí. Si la cosa es como ir hacia adelante. Qué feo que las cosas no cambien si tendrían que cambiar. Claro. Entonces, creo que ahí es donde uno tiene que empezar a evaluar y decir, ¿por qué le tendré tanto miedo al cambio realmente? Porque la nostalgia es como un lugar seguro. Sí.
a dónde vas Y que para sabes, sentir que eso no cambió. Ahí tienes control sobre eso. O sea, lo pensaba... Fantasioso. Claro, pero lo pensaba literalmente con discos de artistas. O sea, voy al viejo porque me gusta, porque sé que no me va a fallar cuando lo escuche, ¿me entendés? Pero todo eso es mentira. Claro. Ajá, porque imagínate la música, cuánta música nueva no ha escuchado uno y uno en la misma. Y no quieres poner el nuevo, porque ¿para qué si me gusta este? No, pero habiendo tantas cosas. Pienso que toca un poco como vivir más en el presente, sin creo desvalorar que hay cosas buenas. Y lo que decís es que la nostalgia es parte del ser humano, pues, de las cosas que vamos a experimentar. Pero además creo que he caído en la cuenta que soy más nostálgica de lo que me digo. De lo que ahorita llorando, Pablo. Sí, como en el primer podcast que grababa. Ajá, entonces sí, hay que observar y sí. Está la nostalgia porque pues sí, también es bonito recordar. A veces como dices así con tu amigo o en grupo o algo. Pero ya fue. Sí, ya fue. Y si es no como te va a ser más doloroso el hoy, pues. Ajá, sí, totalmente. Es esta imagen de perdón por la referencia, ¿verdad? Pero la aprendí en una muy mala película. La aprendí en la película de Thor. Pero no sé cuál de las de Thor. Una película de Thor, ¿verdad? Y es que hay una profecía en esta película que si despierta un personaje, se va a destruir el mundo. Y entonces la lucha es para que no despierte el personaje. Y no despierte el personaje, y no despierte el personaje, y no hay que dejar que despierte, pero puchica, es inevitable que despierte, y no hay que despertarlo, y ya va a despertar, y no. Hasta que Thor dice, no hombre, que despierte, que lo destruya todo. Y volvemos a hacer otro. ¿Qué suceda? ¿Por qué luchar contra conservar algo que naturalmente se tiene que destruir? Claro. Sí, ahí es donde me gustó un montón esa idea. No sé si la película quiso decírmela o yo leí otra película, ¿verdad? Pero me gustó mucho esa sensación como de, no hombre, no lo conservé, si te está costando tanto conservarlo, que se quede atrás. Sí, claro. Ya fue, no es avanza, que se destruya, que avance, que venga, si es la vida. Sí, y además haces espacio para esas nuevas experiencias, pues no estás saturándola del pasado, pues. Que viene, ¿verdad? Ajá. Esa es la cosa, que viene. Mira. Me gusta esa idea. Sí, a mí también. Nos quedamos con esa conclusión. Nos quedamos ahí. ¿O querés seguir recordando ahorita cuando te voy éramos a poner jóvenes? un disco de cuando los tenía 13. Iracundos. No, así como esas bandas. Ahorita quiero que me digas cuál era la canción que pusiste. Nunca la voy a decir. Pero sí, imagínate, hay música así que uno escucha y decís, a la gran, esa canción tiene... Totalmente. Yo ya era vieja cuando era niño. y todavía hay gente que la escucha y, esa canción me recuerda de mi primer amor. Puchica, ya fue, ya. Sí. Qué bueno que vivió la experiencia, qué bueno que está ahí. Avancemos. Eso. Que no te deje en el pasado. Sí, esa es la cosa, que no te deje ahí. Sí. Me gusta. Me parece. No te quedes atrás. Está bien. Me parece. Nos quedamos por ahí. Bueno, entonces, muchas gracias, Gerson. Muchas gracias, Gerson. Paula. Gracias, Mario. Adiós. Filosofía